Hola, bienvenidos al seminario de becarios de IMATE. Hoy tenemos el gusto de tener a Bruno Amezcua, de la Facultad de Ciencias. Sí, nos va a hablar de cómo ganar juegos de mesa utilizando grupos de metodología y teoría de gráficas. Gracias, Bruno. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Lo que les voy a contar hoy es un resultado que salió en mi tesis de titulación de la licenciatura. Y pues espero que les parezca interesante. A mí me emocionó mucho y me gustó mucho encontrar estos resultados y me parecen muy bonitos, entonces espero que a ustedes también se los parezcan. Entonces pues, aquí hay dos públicos diferentes presentes. Hay personas que estudiaron matemáticas y personas que no estudiaron matemáticas. Entonces, pues los que estudiaron matemáticas me van a tener que perdonar, pero mi plática está enfocada en que me pueda entender una persona que no tiene formación matemática, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema principal de la tesis. La base de todo es la teoría de gráficas, ¿no? La teoría de gráficas, pues es una teoría que estudia básicamente como configuraciones formadas por dos tipos de objetos, ¿no? Una colección de puntos, a los que llamamos vértices, ¿no? Que son estos puntos morados, y conexiones entre ellos, ¿no? Entonces se pueden imaginar redes, se pueden imaginar cualquier colección de cosas que haya relaciones entre ellas, ¿no? Que pueden decir dos personas se conocen, no se conocen, ciudades que tienen carreteras entre ellas, cosas así, ¿no? Entonces formalmente decimos que pues, el conjunto de vértices, los puntos son cualquier conjunto, cualquier colección de cosas, y las aristas pues son una relación simétrica y reflexiva entre ellas. Entonces eso queda ilustrado en este diagramita de aquí, que básicamente digo que B está relacionado con A, con esta flechita, y A está relacionado con B, y todos los vértices están relacionados consigo mismos, pero pues no voy a estar dibujando tantas flechitas y tantas relaciones de vértices consigo mismos, entonces simplemente voy a poner una línea entre puntos que estén relacionados entre sí, ¿no? Entonces son palitos y bolitas, son cositas que se ven así, son bolitas y líneas entre ellas. Esa es una trayectoria de 5 vértices, le pongo P5, es importante porque voy a utilizar muchas trayectorias, entonces P5 es una trayectoria de 5 vértices, ¿no? Pn es una trayectoria de n vértices, un ciclo y pues una gráfica bonita, ¿no? Entonces, las gráficas a mí me interesa pensarlas como tableros. Los tableros básicamente son un sistema formado por casillas, ¿no? Por lugares, por posiciones en las que pueden estar nuestras fichas, y pues algunas de ellas son adyacentes entre sí. Entonces pues un clásico pues es el tablero de ajedrez, y pues el rey pues se puede mover solamente a las casillas adyacentes, ¿no? Que son todas las que están conectadas por los lados del cuadrado o diagonalmente, y entonces eso da lugar a esta gráfica de aquí, que son un punto por cada casilla y conectadas verticalmente y diagonalmente. Aquí pues se ve muy fea, pero pues se pueden imaginar algo análogo con la torre, ¿no? La torre puede moverse desde esta casilla hasta cualquiera en esta fila o cualquiera en esta fila, entonces este punto está conectado a todos los de aquí y a todos los de acá, ¿no? Si tuviera nada más una línea del tablero de ajedrez, tengo una trayectoria, ¿no? Entonces si las gráficas son tableros, si los tableros dan lugar a gráficas, también lo puedo pensar al revés. Es decir, puedo pensar que las gráficas son como una noción general de lo que es un tablero. Los vértices de la gráfica son casillas y vértices que tienen aristas entre sí son como casillas adyacentes, ¿no? Entonces, gráfica y tablero debe ser sinónimo para ustedes en esta plática. Entonces, ¿qué pasa precisamente si yo tengo más de una ficha en una gráfica, en un tablero? Pues ya no puedo simplemente decir que las posiciones en las que puede estar el rey es una de estas 8, porque hay 2 reyes, ¿no? Entonces tengo muchas posibilidades según dónde estén ambos reyes. Entonces pues da lugar a precisamente estos objetos de aquí, que por ejemplo pueden ver que tiene pues todas las parejas de casillas en donde podrían estar 2 reyes, ¿no? O sea, por ejemplo acá tengo un rey en el 4 y en el 6, y pues es esta posición de aquí, ¿no? Y voy a permitir que solamente una ficha se mueva al mismo tiempo, entonces se podría mover la ficha del 6 al 5 o al 7, y entonces eso me generaría que el 6 de aquí se mueva al 7 o al 5, ¿no? Y yo tengo estas dos y estas dos. Entonces esas son las gráficas de fichas. Entonces yo me agarro una gráfica, me agarro un tablero y me agarro un número entero que esté entre 0 y n, y entonces me agarro todas las posibles posiciones de k fichas en la gráfica,
¿no? Entonces eso es, para hablar de todas las posibles posiciones, pues me agarro todos los posibles conjuntos, ¿no? Todos los posibles conjuntos de tamaño K, y esos van a ser los vértices de una nueva gráfica, ¿no? Y entonces voy a decir que dos configuraciones, dos posiciones de K fichas son adyacentes entre sí, si su diferencia simétrica está en las aristas. Y eso de que su diferencia simétrica está en las aristas, como son conjuntos que todos tienen la misma cantidad de elementos, eso básicamente dice que puedo obtener una configuración de la otra moviendo una ficha a una casilla adyacente desocupada, ¿no? Entonces, no se pierdan demasiado en cómo es esto, piénsenlo tantito, es eso, ¿no? Son posiciones de fichas y admito que una ficha a la vez se mueva a una configuración adyacente, y entonces obtengo una gráfica como las que les mostré en la diapositiva anterior, como esta de aquí, cuyas posiciones, cuyos vértices son todas las configuraciones en las que puedo poner las fichas en ese tablero. Entonces, por ejemplo, si tienen tres reyes en una trayectoria de longitud 7, entonces pues obtienen eso que ven ahí, ¿no? Que es una especie como de pirámide, ¿no? Estas de aquí se van apilando así, ¿no? O sea, esta de aquí embona en este pedacito de acá arriba, y este de aquí embona en este pedacito de acá arriba, y este embona en el pedacito de aquí. Pueden comprobar, checándolo con mucho cuidado, que esas son todas las posibles posiciones en las que puedo poner tres reyes aquí, y que además cada movimiento de un rey se corresponde con moverse a un vértice adyacente en esa gráfica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo definí ahorita una gráfica de fichas como una gráfica cuyos vértices son todos los posibles subconjuntos de tamaño K, ¿no? Y como son subconjuntos, pues las fichas son iguales, porque la forma en la que describo la posición en la que están las fichas es refiriéndome a los vértices en los que se encuentran las fichas. Yo no puedo diferenciar entre dos fichas distintas, todos son las mismas. Pero tenemos situaciones como el de este jueguito de aquí, que a lo mejor alguna vez tuvieron el gusto de comprarse en el tianguis, que todas las fichas son diferentes, ¿no? Y es importante el hecho de que las fichas son diferentes. Yo puedo diferenciar entre la ficha 1 y la ficha 7, son distintas, ¿no? Entonces, pues eso formalmente se resuelve, pues ordenando los vértices, ¿no? O sea, en vez de decir simplemente las fichas están en estos K vértices, te digo, este es el primer vértice, este es el segundo vértice, este es el tercer vértice, y entonces lo entiendo como esta es la posición en la que está la primera ficha, la segunda ficha, la tercera ficha, y así, ¿no? Entonces, así es como uno obtiene la gráfica de fichas etiquetadas, ¿no? Y es esencialmente la misma gráfica, nada más que pues puedo diferenciar entre las fichas entre sí. Entonces tengo, para una misma posición de las casillas en las que están las fichas, pues tengo muchas opciones diferentes según qué ficha coloque en cada una de esas casillas, ¿no? Entonces, pues, si alguna vez han llevado gráficas o si alguna vez han estudiado cualquier área de las matemáticas, pues están más o menos familiarizados con lo que es el producto, ¿no? Y pues las gráficas de fichas y las gráficas de fichas etiquetadas están muy relacionadas con el producto. En gráficas se le dice producto caja a este producto, porque en gráficas hay muchos productos, a diferencia de otras ramas. Pero básicamente es la gráfica que yo obtengo de tomar todos los pares. Tomo dos gráficas distintas y entonces tomo todas las parejas de vértices en una gráfica y todas las parejas de vértices en otra. Entonces los vértices de esta gráfica producto se ven así como parejas ordenadas de vértices en G y vértices en H, y admito que sean adyacentes solamente si difieren en una coordenada, ¿no? Y esa coordenada además es adyacente la una a la otra, ¿no? Entonces pues se ven así. O sea, aquí tengo una gráfica que es una trayectoria de 3 vértices, aquí tengo una gráfica que es un ciclo de 3 vértices, y pues su producto pues es esta especie como de prisma, ¿no? de cilindro triangular, y en general pues así se ven, ¿no? O sea, me tomo una gráfica G, me tomo una gráfica H, y entonces tengo como muchas copias de esta gráfica así como en niveles, y muchas copias de esta gráfica como en niveles verticales, ¿no? Entonces, pues, la gráfica de fichas etiquetadas es un primo lejano de la gráfica del producto, de agarrar, o sea, si yo tengo, por ejemplo, dos fichas en un ciclo y las fichas son etiquetadas, entonces, pues esto yo lo puedo obtener, de hacer el producto del ciclo consigo mismo, simplemente borrando todas las configuraciones
en donde hay como dos fichas en la misma posición, ¿no? Entonces este es el producto de dos ciclos. Estas aristas de aquí muestran como que es un ciclo, y si borro la diagonal, entonces obtengo la gráfica de fichas, ¿no? Entonces pueden pensar en las gráficas de fichas etiquetadas como simplemente el producto de la gráfica del tablero consigo mismo tantas veces como fichas, y borro todas las configuraciones en donde hay fichas en la misma posición, ¿no? Eso es básicamente el punto, es que no admito que las fichas estén en la misma posición. Y entonces, si yo quiero obtener la gráfica de fichas en donde no están etiquetadas con base en la gráfica de fichas etiquetadas, pues lo que tengo que hacer es identificar las configuraciones que son la misma posición de las fichas, simplemente que la ficha 1 está en donde está la ficha 2 y viceversa, ¿no? Entonces agarro esta gráfica y la volteo y la identifico, y entonces me queda la gráfica de fichas no etiquetadas, ¿no? Entonces, pues aquí hay una relación de por medio, esto de identificar las configuraciones de fichas etiquetadas que están en la misma posición y simplemente difieren en qué fichas están en qué lugar. Pues es esta función de aquí, ¿no? Básicamente me agarro una configuración de fichas etiquetadas y las desetiqueto, ¿no? O sea, me agarro la lista ordenada de las posiciones en donde están las fichas y la convierto en un conjunto, ¿no? Entonces, este de aquí es un morfismo de gráficas, lo que significa que preserva la estructura de la gráfica y cosas adyacentes van a cosas adyacentes, pero más aún es un isomorfismo local. Es decir, que si ustedes tienen una configuración de fichas etiquetadas y ven como qué pueden obtener moviendo las fichas a vértices adyacentes, es lo mismo hacerlo con las fichas etiquetadas y con las fichas no etiquetadas. Es decir, las vecindades alrededor de las configuraciones las preserva idénticamente, no colapsa cosas. Localmente es lo mismo. Entonces, pues un morfismo, o sea, para decirlo con todas sus letras, un morfismo entre dos gráficas, pues es una función que manda los vértices de una gráfica y los vértices de la otra, de tal forma que cosas que eran adyacentes van a cosas que son adyacentes, ¿no? Esto no prohíbe que identifique vértices, que colapse cosas. Pero un isomorfismo sí, ¿no? Un isomorfismo es una función biyectiva, lo que significa que manda cosas distintas en cosas distintas, y además la condición de preservada adyacencia va de acá y para allá, ¿no? O sea, cosas adyacentes allá son adyacentes acá, y cosas adyacentes aquí son adyacentes allá. Entonces es esencialmente la misma gráfica, mismos vértices y mismas conexiones entre ellos, ¿no? Entonces un isomorfismo local, pues es eso, ¿no? O sea, un isomorfismo local de G en H, pues es un morfismo de G en H, tal que si yo me agarro cualquier vértice y me fijo en el conjunto de vecinos que son, en el conjunto de sus vecinos, de los vértices adyacentes a él, entonces la función en esa vecindad se restringe a un isomorfismo, ¿no? Entonces, pues lo que les digo, o sea, si ustedes se agarran un vértice y se fijan en su vecindad, son idénticas aquí y allá, ¿no? Un isomorfismo local. Entonces, pues este es el isomorfismo local, ¿no? O sea, aquí tengo la gráfica de fichas etiquetadas y ahí tengo la gráfica de fichas sin etiquetar, y si se agarran, por ejemplo, el vértice 5, 2 aquí ordenado, ¿no? Entonces va a ir a dar al vértice 2, 5 ahí, y pueden ver que pues estos cuatro vecinos de aquí, el 5, 3, el 6, 2, el 5, 1, el 4, 2, pues se corresponden con vecinos del 2, 5, ¿no? El 3, 5, el 2, 4, el 2, 6 y el 1, 5, ¿no? Entonces, localmente, alrededor de este punto, es lo mismo estar aquí que estar allá, ¿no? Entonces, pues, hay un recurso lingüístico que me va a servir mucho para decir lo que quiero decir, que es los movimientos, ¿no? Y los movimientos, pues, son lo que se imaginan que ustedes son, o sea, ustedes tienen sus fichas, entonces, pues, un movimiento, pues, es agarrar una ficha y moverla a una casilla adyacente a donde se puede mover, ¿no? Entonces me va a convenir formalmente definir eso, que si yo me agarro una colección de fichas, de K fichas en una gráfica, y tengo alguna ficha que está en esa configuración, y tengo a alguien que es un vecino de X, pero que no es ya un elemento de que no hay una ficha ya en ese lugar, entonces pues voy a definir una función que toma dominio las posiciones en donde están mis fichas en ese momento,
y pues me lo manda básicamente a agarrar la ficha en X y moverla a Y, ¿no? Entonces esta función, si ustedes le ponen una ficha de U, pues entonces la deja quieta si esa ficha no es la que está en X, y la mueve a Y si esa ficha es la que está en Y, ¿no? Entonces esta es una función que cuando... eso, ¿no? O sea, no mueve nada excepto la ficha en X, la mueve a Y. Es un movimiento de X a Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta gráfica y tengo aquí estas tres fichas aquí, entonces mi configuración U es el conjunto 1, 4, 5, y el movimiento 1 a 3 pues mueve la ficha en 1 a la ficha en 3, ¿no? Entonces a 3 lo mueve a 1, digo a 1 lo mueve a 3, al 4 lo deja fijo y al 5 también lo deja fijo, ¿no? Entonces esto es útil porque si yo agarro esta función y tomo la imagen directa de la configuración que yo tengo, o sea, si evalúo todos los elementos y los meto en una bolsa, lo que obtengo es la colección 3, 4, 5, que es precisamente lo que yo obtengo de mover la ficha en 1 a la ficha en 3, ¿no? Entonces es un recurso lingüístico, realmente no dice más que pues puedes mover la ficha en 1 a 3 y esta es la función que lo hace, pero ahorita van a ver que está chido. Entonces, esto funciona también cuando las fichas están etiquetadas. Es decir, si yo en vez de tener simplemente un conjunto de elementos, tengo una lista ordenada de elementos, o sea, la ficha 1 está en la posición 1, la ficha 2 está en 4 y la ficha 3 está en 5, entonces, pues esta configuración, esta etiquetación, pues se puede ver como una función que va de la ficha 1, la ficha 2 y la ficha 3 y te dice pues en dónde está, ¿no? En la posición 1, en la posición 4, en la posición 5. Y entonces ahora los movimientos, para que muevan esta ficha en 1 a la ficha en 3, pues hay que componer la función. O sea, hay que agarrar la configuración etiquetada U, que es una función, y entonces componerla con el movimiento, y entonces eso resulta en la configuración etiquetada que movió la ficha en 1 a la ficha en 3. Entonces eso está padre. Entonces, pues lo que voy a hacer pues es meter a todos los movimientos que puedo hacerle a una colección de fichas en una bolsita, y le voy a llamar el conjunto de movimientos de U, ¿no? Y entonces pues ahí están, son todos ellos, para todas las X que estén en U y para todas las Y a las que se pueda mover X y que no haya ya una ficha, ahí están todas, ¿no? Entonces, pues esto del isomorfismo local y también lo de los movimientos nos ayuda a justificar, esta cosa que no voy a hacer ahorita, pues que dos configuraciones etiquetadas son adyacentes, sí, solamente sí. Las configuraciones no etiquetadas que obtengo de simplemente quitarles el orden son adyacentes. Y intuitivamente es muy claro, ¿no? Porque o sea, si simplemente lo que tengo son fichas en un tablero y lo que hago es permitir que una ficha se mueva a casillas adyacentes, pues da lo mismo si las fichas tienen un numerito pintado o si no lo tienen pintado, las fichas se pueden mover de la misma forma. Entonces eso justifica como lo del isomorfismo local y esto, ¿no? O sea, dos cosas etiquetadas son adyacentes y solamente si las no etiquetadas son adyacentes. Entonces, el otro ingrediente de lo que les quiero contar son los grupos de homotopía. Pues los grupos de homotopía, me voy a atrever a hablar de ellos, aunque la verdad no sé de eso. Pues son grupos que uno puede crear en espacios, ¿no? Generalmente en espacios topológicos, que básicamente se entienden como lugares, ¿no? Espacios espaciales, en algún sentido, con una noción de cerca y lejos. Y pues lo que hago es tomar caminos basados en él, ¿no? Entonces, pues simplemente este es un camino que puedo ir siguiendo en un punto y volver al mismo punto. Este camino rojo es otro. Y entonces lo que hago para darle una estructura algebraica, pues es simplemente recorrer primero este camino rosa y luego este camino azul, y eso tiene como resultado, pues este camino rojo, y tiene como resultado el camino azul, que es simplemente recorrer uno y luego recorrer el otro, ¿no? Entonces, pues esta operación pues es asociativa, porque pues es lo mismo primero recorrer el camino alfa y después recorrer el camino beta y después recorrer el camino gamma, que recorrer el camino... Esto está mal, debería ser una alfa esto. Es lo mismo recorrer el camino alfa y luego el camino beta seguido del camino gamma, ¿no? Entonces, la asociatividad no tiene problemas, pero pues para que sea un grupo también necesitamos que haya un neutro, alguien que no afecte a los caminos con la operación, y un inverso, ¿no? Alguien que cancele a los elementos.
Entonces, pues la forma en la que se soluciona eso, pues es diciendo, pues el camino que no te mueves, te quedas aquí parado todo el día, ese es el neutro, ¿no? Ese no hace nada porque tienes cualquier camino y después te quedas parado aquí un rato, no hiciste nada, ¿no? Y el inverso, pues es recorrerlo en sentido contrario. Y simplemente decimos, formalmente esto va a ser el inverso, ¿no? Y se va a cancelar. Entonces, pues esto está muy bonito, porque por razones que no entiendo, uno puede contar hoyos con estas cosas, ¿no? Uno puede como notar que cuando uno tiene un espacio, entonces hay diferentes tipos de caminos, ¿no? Básicamente, en esta imagen se ve, o sea, si tengo acá una especie de objeto tridimensional y este tiene huecos, entonces hay ciertos lazos que van a darle la vuelta a esos huecos, ¿no? Y entonces es posible diferenciar como entre estos lazos entre sí, algebraicamente con estas operaciones, y entonces pues uno puede como contar hoyos en las cosas, ¿no? Y es como el uso clásico de los grupos de homotopía, pero en eso no nos vamos a meter. El último ingrediente son los juegos de mesa. Entonces, el juego de mesa que les voy a contar está muy chido, le dicen el 15 Puzzle, y salió en 1880, finales de 1879, y la gente se volvió loca. Se volvieron locos. O sea, originalmente el juego venía, o sea, te vendían así una cajita de como de 4x4 en donde cabían 16 fichas, pero te daban 15, ¿no? Y entonces, pues uno agarraba y ponía las fichas como caían en la cajita, y entonces uno intentaba ordenarlas, pues bien, ¿no? Del 1 al 15 en orden, ¿no? Entonces la gente se volvió loca porque era muy sencillo. A veces era muy sencillo, simplemente uno lo intentaba y pues salía, se ponían a ordenar las fichas, pero luego no se podía. Entonces, pues fue polémico. La gente se enojó, la gente se enardeció porque empezaron a decir, no es cierto, no se puede resolver este juego. Y muy pronto se dieron cuenta de que la posición más, o sea, como más fácil de describir, en donde estaba muy difícil resolverlo, era esta de aquí, que están todas las fichas bien ordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no es esa. A ver, hacia atrás. Ajá, aquí está. Estas, por ejemplo, o sea, estas son óperas. La gente le hizo óperas al juego. O sea, era año electoral en Estados Unidos. O sea, la gente hacía caricaturas políticas así diciendo, ay, no, es que no se pueden acomodar y así. Pero el 13, 15, 14. O sea, si uno agarraba las últimas dos fichas, todo estaba bien ordenado. Pero agarraba el 14 y el 15 y las volteaba. Quién sabe si se podía resolver o no. La gente empezó a ofrecer premios por ver quién podía resolverlo. Me gustó esta frase que salió en el periódico en 1880, que decía que este juego, el 15 Puzzle, es el juego más simple que nadie puede hacer excepto cuando están solos, ¿no? Era polémico, la gente estaba enojada por esto. Entonces, pues no pudiendo encontrar una solución, pues la gente empezó a volverse muy creativa y entonces propusieron otras ideas. Entonces dijeron, bueno, mira, tenemos esta posición que no sabemos cómo resolver, que es 15-14. Pues mira, ordénalas así, de abajo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y voltealo. Y entonces ya queda bien, ¿no? O sea, aquí ya queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces dijeron, pues ahí está, ya salió, ¿no? Y por ejemplo, me gustó que había otras versiones del juego en donde las fichas eran circulares. Entonces, si aquí aplicabas esa misma de ordenarlas verticalmente y luego la girabas, luego podías girar las fichas y ya te quedaba bien. Entonces, la gente muy creativa. También está muy bueno, porque en vez de tener los números del 1 al 15, tenía las letras de una ópera que era muy popular. Al parecer a la gente le gustaban mucho las óperas en ese momento. Pero entonces decía así como Little Buttercup, y entonces tenía letras repetidas. La T tiene una doble T 2 veces, y siempre se podía resolver. Y ya, más opciones, ¿no? La gente se empezó a poner así como muy, muy creativa con lo que significa ordenar las piezas, y entonces dijeron así como, pues de derecha a izquierda sí queda, ¿no?
O si movemos el hoyo, si dejamos el hueco vacío, en vez de ponerlo aquí como querríamos que estuviera, pues lo pones aquí, ya queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya funciona, ¿no? Y así. Entonces, a mí me gustó mucho leer así los periódicos. Todos estos son extractos de periódicos en donde la gente estaba discutiendo porque estaban preocupados de si los estaban timando, ¿no? Si el juego era una estafa y realmente no se podía resolver. Entonces todos los días salía gente opinando en el periódico. Y por ejemplo me gustó mucho este de aquí en el que dice, bueno, los números del 1 al 12 no son problema. Las primeras 3 filas siempre se pueden ordenar bien. Pero en la última fila te pueden quedar una de estas 6 posibles configuraciones. Y entonces la gente decía, las últimas 3 formas, de la 4 a la 6, es imposible ponerlos en forma regular, es imposible resolverlos. ¿Por qué? Porque lo intentaron mucho y no salió. Y las primeras 3, en cambio, así le ponen, así como que el niño más pequeño puede resolverlo, es muy sencillo. Y por ejemplo hay una persona que dice, alguien ha jurado ante la justicia que lo pudo resolver, y lo nombraremos presidente del club de mentirosos, ¿no? Y así, por ejemplo, la gente en el periódico ponía así como, este problema es matemáticamente imposible. La primera vez que se menciona que este problema es matemáticamente imposible, y la razón que da es que, por la misma razón que dos trenes no pueden pasar por el mismo riel en direcciones contrarias al mismo tiempo, no se puede. Entonces pone, y describe así como la posición, cuando todos los números están en sus lugares correctos, con excepción de los últimos 2 que están transpuestos, ¿no? Entonces desde ahí se empieza así como a ver algo, ¿no? En el trasfondo. Sí, entonces la gente decía que tenía que ver con el hecho de que los números un número par estuviera en la posición de un número impar y viceversa, ¿no? Entonces por ahí se empieza a ver un saborcito algebraico, ¿no? Entonces la homotopía en gráficas. La homotopía en gráficas pues es como la homotopía en espacios topológicos, como les había dicho, son caminos basados en un punto, caminos que regresan al mismo lugar siempre, pues simplemente que en gráficas, ¿no? Entonces aquí la noción de camino pues es una noción de agarrarse una trayectoria y dibujarla adentro de esta gráfica, ¿no? Entonces aquí pues siguen este camino de aquí, ¿no? Y este camino lo puedo describir de esta forma, diciéndoles las aristas, las conexiones que uno tiene que ir recorriendo para ir siguiendo el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues estos son 2 caminos diferentes, ¿no? Este es el mismo que teníamos antes, este es otro diferente, y entonces la forma en la que uno los une, la forma en la que uno los suma, pues es lo mismo que hace rato, ¿no? Recorre un camino y luego recorre el otro. Entonces, pues acá hay muchas flechas, pero pues si lo hacen con cuidado pueden ver que pues sigo el mismo camino que recorría el camino azul y luego hago el camino que recorre el camino naranja, ¿no? Y entonces, si piensan que los caminos son estas sucesiones de las conexiones que voy siguiendo para cruzarlo, entonces la suma de caminos o la concatenación de caminos, la operación que les voy a dar a estos caminos, pues es simplemente escribir una palabra y luego escribir la siguiente. Entonces lo mismo, ¿qué pasa con el neutro? ¿Qué pasa con los inversos? Entonces pues el neutro va a ser un camino que no te mueve del lugar. Entonces es un camino que sigue, que recorre, que estás en un vértice y te quedas aquí, y luego te quedas aquí, y luego te quedas aquí, y luego te quedas aquí, ¿no? Entonces son sucesiones de conexiones que simplemente son el vértice inicial en sí mismo, ¿no? Entonces concatenaciones así de parejas de as. Ese va a ser el neutro, ¿no? Y los inversos, lo mismo que en la homotopía normal, tengo este camino que va recorriendo de aquí hasta allá, y entonces el inverso pues va a ser el camino que lo recorre en sentido contrario, ¿no? Entonces quiero hacer énfasis en que los caminos, es muy útil pensarlos como estas palabras, ¿no? O sea, estas sucesiones de conexiones, y el inverso es simplemente escribirla al revés. Bueno, no al revés, ¿no? Porque en vez de poner el BA, pongo el AB. Entonces,
se gira todo, ¿no? O sea, lo escriben, como que lo leyeran de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que si ustedes tienen este camino de aquí, que es el que veíamos justo en la diapositiva anterior, pues lo voy a definir, voy a forzar las cosas a que sean iguales, pues si recorro así conexiones del vértice en sí mismo, ¿no? O sea, esto voy a definir que formalmente sea lo mismo, y si recorro un camino P y luego lo recorro en sentido inverso, entonces voy a pensar que esta conexión de aquí, que es la que va de B a A, se cancela con la conexión que va de A a B, ¿no? Entonces, si yo agarro el camino P y luego el P a la -1, su inverso, pues se van como cancelando, ¿no? De adentro hacia afuera, porque es recorrer esta lista y luego recorrerla en sentido contrario, y se van muriendo. Entonces, el camino a la solución del problema del 15 puzzle, pasa a través de los grupos de homotopía en las gráficas. Entonces, nada más para resumir, los grupos de homotopía en las gráficas están formados por palabras de flechas, ¿no? Entonces, simplemente sucesiones de conexiones, de flechas, que siguen la gramática de los caminos, ¿no? Entonces, no permito que cualquier colección de flechas sea un elemento de este grupo, sino que tiene que seguir pues, la lógica de que representa un camino en la gráfica, ¿no? La operación es la concatenación, recorro un camino y luego el otro, y entonces voy a definir el hecho de que la autoconexión de un vértice consigo mismo es como la palabra vacía, es como si no escribiera nada, ¿no? Y pues la flecha YX es el inverso de la flecha XY, ¿no? Entonces esta es la forma en la que hay que pensarlo para tener las cosas claras, ¿no? Entonces, o sea, no tardaron mucho tiempo los matemáticos en meterle mano al problema del 15 puzzle, y pues los primeros en resolverlo fueron Johnson y Story, que pues precisamente se plantearon si existe alguna sucesión de movimientos que yo pueda hacer en ese juego para transponer la ficha en 15 y 14 y llegar a la solución final, ¿no? Entonces, pues aquí lo que quiero resaltar es pues, cómo se vería esa sucesión de movimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empezaría aquí con mi configuración inicial, con el 14 y el 15 volteados, y entonces, por ejemplo, podría mover el 14 para acá, ¿no? Y luego podría mover pues el 11 para abajo, y luego podría mover el 10 para allá, y luego podría mover el 15 para arriba, y hacer más cosas, ¿no? Y eventualmente tendría que llegar pues a esa configuración de allá, ¿no? Con el 14 y el 15 volteados, ¿sí? Entonces, lo que está interesante es que... ¿Lo puedes regresar? Así como yo dije, bueno, mueven el 14 para allá, pueden pensar más bien que movieron el espacio vacío de aquí a acá, ¿no? Y luego movieron el espacio vacío de aquí a acá, y luego de allá a acá, y luego de acá a acá, y eventualmente tiene que regresar al lugar donde empezó, el espacio vacío, ¿no? Entonces los movimientos que yo necesite hacer para resolver el juego, lo puedo codificar como un camino en esta gráfica, o el camino que sigue el espacio vacío, y eso me dice todo lo que necesito saber para solucionar el juego, ¿no? Entonces, cada vez que yo muevo el espacio vacío, cada vez que yo muevo una ficha al espacio vacío, o muevo el espacio vacío al lugar donde estaba la ficha, estoy transponiendo las posiciones en las que estaban el espacio vacío y la ficha, ¿no? Entonces, si yo hiciera esto, agarro el espacio vacío, lo muevo a la posición del 12, luego a la posición del 8, luego a la posición del 7, luego a la posición del 11, luego a la posición del 14, pues al mover el espacio vacío a L, transpuse la posición del espacio vacío con la posición del 12. Al moverlo del L a H, transpuse la posición del ahora espacio vacío que está en L con el 8 que está acá. Y así me voy, ¿no? Entonces lo puedo pensar como que cada vez que muevo una ficha, estoy transponiendo posiciones, ¿sí? Entonces, pues, como la gráfica es bipartita, ¿no? Como se puede colorear con dos colores de tal forma que colores diferentes no son adyacentes, vértices adyacentes son de colores diferentes. Entonces, pues, para agarrar el espacio vacío y moverlo de alguna forma aquí y regresar acá,
tengo que pasar por una cantidad par de movimientos, ¿no? Porque paso de azul de negro a azul y de azul a negro. Entonces, si quiero terminar en negro, tengo que hacer una cantidad par de movimientos. Y como la gráfica es bipartita, pues solamente puedo obtener caminos de longitud par, y como cada vez que muevo el espacio vacío a un vértice adyacente hago una transposición, entonces la cantidad de transposiciones que puedo hacer es par, ¿no? Entonces, pues como esta configuración de aquí y esa de allá se obtienen de hacer esta transposición, de cambiar la posición del 15 y del 14, entonces necesitaría poder hacer una cantidad impar de transposiciones, y no lo puedo hacer porque la gráfica es bipartita. Entonces no se puede. Entonces pues ya, o sea, la gente nunca supo, yo creo. O sea, la gente se siguieron peleando hasta que se les olvidó. Pero pues ya, en la comunidad matemática al menos teníamos paz. Y pues nos duró poco menos de 100 años. Porque pues llegó alguien a preguntarse, ay, ¿qué pasa si el tablero es otro? ¿No? ¿Qué pasa si tengo el mismo juego, pero en vez de ponerlas así en un cuadrado de 4×4, pues las pongo en otro tablero, ¿no? Y entonces pues entra el cuento Wilson, que pues él se planteó ese problema, nada más que pues se restringió bastante, ¿no? O sea, por eso pongo en general, pero no tanto, ¿no? Porque solamente consideró gráficas dos conexas, que son gráficas que no puedo borrar un vértice de forma que se desconecten, ¿no? Entonces están como bien conectadas, ¿no? No son cosas demasiado feas. Y también pues estaba pensando en el juego del 15 puzzle, entonces estaba pensando en un espacio vacío, ¿no? Hay n-1 fichas, hay nada más un espacio vacío. Entonces pues lo que él mostró es que pues esto que les dije es más o menos lo que pasa. Si la gráfica es bipartita, solamente se pueden obtener las permutaciones pares, pero si la gráfica no es bipartita, se pueden obtener todas las permutaciones posibles. Entonces, si el juego del 15 puzzle hubiera sido en una gráfica que no es bipartita, jamás hubiera sucedido toda la polémica, ¿no? Pero, nada más, ahí hay un asterisco. Ahorita vemos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? En este tipo de gráficas se pueden lograr todas las posiciones porque no son bipartitas, ¿no? Entonces, si ustedes agarraran el tablero del 15 puzzle y le agregaran una casilla adicional que les permitiera mover una ficha de aquí, acá y luego acá, ya se podría hacer todo lo que ustedes quisieran. O si permitieran que hubiera movimientos diagonales, también se podría, ¿no? Porque dejaría de ser bipartita. Y cualquier cosa que siga siendo dos conexa y que sea bipartita, no se puede. Entonces me dice, no pierdan el sueño, ¿no? Asterisco. Esta es la única excepción. La única excepción de todas las gráficas dos conexas es esa. Es la única gráfica en la que si ponen, dejan un solo espacio vacío, no es cierto que esta no es bipartita. Entonces en principio a lo mejor se podrían obtener todas las posibles configuraciones que uno quisiera. No se puede. ¿Quién sabe? La demostración de esto está medio terrible, porque tienen que tratar como 10 gráficas que son como muy chiquitas para que funcione el análisis que ellos quieren hacer a mano. Y entonces esta es una de ellas, y es la única en la que truena. Entonces, ¿por qué truena? Pues quién sabe, ¿no? O sea, no funciona. Entonces, pues, estaría padre hacer un 15 puzzle en esa gráfica. Entonces, pues en general, ahora sí, si ustedes tienen una gráfica y tienen cualquier cantidad de fichas, pues ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿De qué forma pueden volver a posicionar las fichas, ¿no? O sea, teniendo más espacios vacíos potencialmente. Entonces, pues la dificultad es que ya no hay un único espacio vacío. Entonces nuestro análisis de decir, pues los movimientos que sea que hagas, pues te los describo con el camino que sigue el espacio vacío, no funciona porque ya no hay un espacio vacío. Pues la solución son las gráficas de fichas, ¿sí? Entonces, pues lo que nos estamos planteando, lo que estamos intentando resolver, pues es agarrar dos configuraciones etiquetadas en la misma gráfica y entonces preguntarnos si existe alguna forma de mover las fichas en la gráfica de tal forma que iniciando en U termine con B, ¿no? Entonces eso es lo que queremos resolver. Entonces,
lo importante aquí para que funcione más o menos la misma idea que utilizamos antes, pues es darnos cuenta de que no necesito realmente entender cuáles son todas las posibles configuraciones que yo podría alcanzar desde con la que empiezo, ¿no? O sea, para conocer todas las configuraciones que yo puedo tener en la gráfica de fichas etiquetadas a partir de esta, basta conocer las configuraciones etiquetadas que yo puedo obtener desde U que tengan la misma posición en sus fichas, o sea que las fichas estén en el mismo conjunto de vértices, y que simplemente pues obtenga yo una manera de reordenarlas ahí, ¿no? Entonces, a dos configuraciones que cumplen eso, o sea, dos configuraciones etiquetadas de fichas pero que están en la misma posición en la gráfica, le decimos un reetiquetado, digo, naturalmente, ¿no? O sea, las fichas están en el mismo lugar, simplemente están, o sea, las etiquetas están en lugares diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué es suficiente entender qué reetiquetados puedo lograr? Pues porque si yo tengo dos configuraciones etiquetadas, o sea, aquí las etiquetas las marcan los colores, ¿no? Y yo me quiero preguntar si es posible de esta configuración etiquetada llegar a esta otra, pues basta notar que mientras la gráfica sea conexa, o sea, mientras mi tablero esté conectado y una sola ficha pueda llegar a cualquier lugar, entonces va a haber alguna forma de mandar estas tres fichas en estas tres casillas. Alguna manera, como sea. Esto se tiene que demostrar, pero pues es cierto, créanme. Pero de alguna forma se puede lograr. Y entonces, si yo puedo lograr mandar a la configuración en U, en V de esta forma, entonces, pues si yo la quiero mandar realmente de esta manera de acá, o sea, mi pregunta es si puedo agarrar esta configuración y lograr esta de acá, ¿no? Pero lo que seguro puedo lograr es ponerla de alguna manera acá, y entonces, si yo logro ponerla de esa manera acá, entonces yo ya sé que esta ficha la puedo llevar acá, esta ficha la puedo llevar acá, y esta ficha la puedo llevar acá. Entonces me basta saber si a esta misma configuración es posible que yo ponga la ficha azul, la ficha morada en donde está la ficha azul, y la ficha azul donde está la ficha morada, ¿no? O sea, entonces me basta saber si una misma configuración, de qué manera las puedo mover las etiquetas en ella, ¿no? Para ya saber todo lo que puedo hacer en las gráficas etiquetadas. Entonces, pues eso, ¿no? Nos interesan los caminos en la gráfica de fichas etiquetadas que inician y terminan en vértices tales que la posición en la que están es la misma, ¿no? Las fichas. Entonces, pues ¿qué son los caminos en la gráfica de fichas? Pues son movimientos, son concatenaciones de movimientos. Muevo una ficha de acá para acá y luego de acá para acá y eventualmente regreso al mismo lugar, ¿no? Entonces, si yo tengo un camino en la gráfica de fichas etiquetadas, que un camino, recuerden, pues es una sucesión de flechas en la gráfica de fichas etiquetadas, entonces yo puedo asociarle a este camino una colección de movimientos. Básicamente, como esta configuración es adyacente a esta, entonces tiene que existir alguna ficha aquí que yo pueda mover a alguna posición en de tal forma que obtengo U2 de mover esa ficha de U1 a U2, ¿no? Entonces eso es lo que hago con las XYs. La XY es la ficha de UI que necesito mover a UI más 1 para obtener UI, ¿no? Entonces básicamente de yo tener un camino de fichas etiquetadas, pues puedo asociarle esta sucesión de movimientos, y como los movimientos son funciones, entonces los puedo componer. Entonces yo compongo los movimientos y entonces este movimiento, o sea, esta composición de movimientos, en cada paso agarra mi ficha y la mueve a donde tiene que ir, y luego agarra la otra ficha o la misma ficha o lo que sea y la mueve, y las mueve y las mueve y las mueve, y entonces obtengo una función que agarra las posiciones en donde están mis fichas en la configuración inicial y las lleva a las posiciones en donde están mis fichas en la configuración final, ¿no? Y además esta función pues me guarda la información de qué ficha de aquí va a dar a qué ficha de allá, ¿sí? Porque es una función, entonces yo le meto acá la ficha y me dice, esa va a dar allá, ¿no? Entonces, como lambda es un isomorfismo local, como yo puedo hacer los mismos movimientos, las fichas estén etiquetadas o no,
Entonces, ¿puedo hacer un movimiento en la configuración etiquetada? Sí, solamente sí lo puedo hacer en la configuración sin etiquetar. Entonces, pues como nada más me interesan los caminos que regresan a la misma posición, entonces pues me interesan los caminos de la gráfica de fichas, los caminos cerrados en la gráfica de fichas. Y los movimientos, la función de movimiento que les acabo de contar, esa ya me guarda la información de qué ficha en la configuración no etiquetada va a dar a qué ficha en la configuración no etiquetada, ¿no? Entonces es como que no necesito las etiquetas. No necesito las etiquetas porque si en cada momento yo recuerdo qué ficha estoy moviendo, pues nada más es cosa de tener memoria, o sea, nada más es cosa de decir, ah, pues esta fue aquí, luego fue acá, luego fue acá, luego fue acá, luego ahí terminó acá, ¿no? Entonces, básicamente no necesito las fichas etiquetadas, con tener las puras fichas, ya puedo plantearme este problema, ¿no? Y es un poco, es mejor porque aquí ya los caminos son cerrados. En la gráfica de fichas etiquetadas, pues precisamente como son etiquetadas, son posiciones diferentes si muevo las fichas, pero en la de fichas normal es la misma, ¿sí? Entonces, para saber si es posible mover las fichas etiquetadas de U a B, nada más me interesa saber pues qué reetiquetados puedo hacer de U, ¿no? Y para saber qué reetiquetados puedo hacer de U, entonces me basta estudiar los caminos cerrados basados en la posición en la que están sus fichas, ¿sí? Y los caminos cerrados basados en un punto en la gráfica de fichas inducen funciones que me guardan la información de qué ficha va a dar a qué lugar, y la colección de movimientos subyacentes pues forma un subgrupo de las permutaciones de U, porque estas ya son biyecciones entre los elementos de U y sí mismo, ¿no? Las fichas donde están originalmente y a dónde van a dar. Entonces, este de aquí es al que yo le llamo el grupo de reetiquetados de K fichas en la gráfica G, y es eso, ¿no? Es la colección de todas las funciones que yo puedo obtener de caminos cerrados en la gráfica de fichas. Entonces, esta definición no depende de la configuración en la que yo me base. O sea, si agarro una posición en mi tablero con K fichas, es lo mismo si me agarro esta o me agarro esa, no importa, ¿no? Me va a dar el mismo grupo, y básicamente porque mientras la gráfica sea conexa, pues va a existir alguna forma de agarrar las dos, de mandar una colección de fichas en la otra colección de fichas, y eso me induce un morfismo, ¿no? Que es básicamente, pues me agarro la configuración, o sea, si R es una cosa que va de V a U, entonces cuando yo compongo R con P con R a la menos 1, pues este es un camino que va de V a U, y luego en U le haces alguna reconfiguración, manipulas las fichas y las reacomodas en U, y luego lo regresas a B. Entonces, no importa la configuración inicial de fichas que se agarran, es lo mismo en todos lados. Entonces, el grupo como esto de los movimientos, pues agarra caminos cerrados en la gráfica de fichas y les asocia una función, y además, pues hacer primero los movimientos de Q y luego los movimientos de P, pues es lo mismo que agarrarse todos los movimientos de Q y los de P juntos. El asociarle un movimiento a cada camino, pues es un morfismo entre grupos. Entonces, pues, para los que hayan llevado álgebra moderna 1, pues esto implica que el grupo de reetiquetados pues es un cociente del grupo de homotopía de la gráfica, ¿no? Y pues también es un subgrupo del grupo simétrico, ¿no? Por lo que ya les decía, agarra las fichas y las reacomoda de alguna manera, es una función biyectiva de la configuración en sí misma, entonces también es un subgrupo del grupo simétrico, ¿no? Entonces pues, las órbitas, ¿no? Siempre que uno tiene un grupo, pues puede pensar en las órbitas, que son pues todos los elementos a los que puedo llegar en el grupo con una acción, ¿no? O sea, básicamente este grupo de los caminos actúa sobre el conjunto de fichas, porque yo me agarro un movimiento y entonces pues lo puedo evaluar ahí, y entonces básicamente pues puedo definir a las órbitas pues como todas las posiciones dentro de U a las que puede alcanzar una ficha X, ¿no? Entonces básicamente ustedes se agarran una ficha
y la órbita de esa ficha son todas las posiciones de esa configuración de fichas original, en donde tras una sucesión de movimientos yo puedo colocar a esa ficha, ¿no? Entonces es todas las posiciones en las que es posible colocar a X dentro de U, moviendo fichas en la gráfica, ¿no? También puedo definir un subtablero, que es como el pedazo del tablero en el que está confinado cada ficha. Las fichas no se pueden mover todas a todos lados, resulta. Se estorban entre ellas. Cuando hay suficientes fichas, se estorban y entonces ciertas fichas no pueden salir de ciertos pedazos de la gráfica. Entonces pues me interesa entender eso, ¿no? Y entonces pues defino el subtablero de una ficha pues como todos los vértices de la gráfica en los que puedo colocar a la ficha con un camino, ¿no? La diferencia crucial con las órbitas es que estos no son caminos cerrados. Estos no son caminos que agarran la configuración y la regresan a sí misma, simplemente hasta dónde puedo llegar con cada ficha, ¿no? Hasta dónde en la gráfica es posible que se mueva esta ficha. Entonces, pues por ejemplo, aquí tengo yo una trayectoria, hay 3 fichas, una azul, una roja y otra verde que más o menos se ve. Los cuadrados son los subtableros de cada una de esas fichas. Esta ficha azul no puede llegar a este vértice ni a este vértice, porque si yo intento mover las fichas, pues estas de aquí se tienen que ir a algún lado y pues van a terminar acá, y entonces esta ficha azul no puede llegar hasta allá. Lo mismo con la roja. La ficha roja pues está restringida por la posición de la ficha azul y de la ficha verde, entonces no puede llegar ni hasta acá ni hasta allá. Y con la verde pasa algo muy parecido que con la azul, ¿no? No puede llegar hasta este lado. Cada una de estas fichas es su propia órbita, porque como están en una trayectoria, como están una después de la otra, pues no es posible agarrar esta ficha y que llegue a la posición de esta ficha roja y que esta roja llegue a la posición de esta ficha azul. No se pueden pasar una encima de la otra. Entonces cada una de estas fichas es su propia órbita y este es el tablero que tiene cada una de ellas, ¿no? Otra cosa que las órbitas, pues como son, o sea, 2 fichas que están en la misma órbita, pues la primera puede llegar a la posición de la segunda tras alguna sucesión de movimientos. Entonces el subtablero que tienen 2 fichas en la misma órbita es el mismo, porque si esta ficha pudo llegar a algún lugar, entonces la otra ficha que puede llegar a la posición en la que estaba esta ficha también puede llegar. Entonces los subtableros realmente son de las órbitas, no de la ficha tanto. Este es otro ejemplo. En este ejemplo, pues ya se ve, todas las fichas del mismo color, todas las X del mismo color son fichas en la misma órbita, ¿no? Entonces todas estas azules pueden cambiar de lugar entre sí. O sea, si yo quiero que esta ficha azul llegue a esta ficha azul, pues me basta moverla de acá para acá, y luego esta de acá para acá, y luego esta de acá para acá, ¿no? Entonces estas dos pueden cambiar de posición. Pero pues esta ficha azul pues no puede llegar hasta este vértice de acá, porque las fichas rojas pues se aplastan de ese lado y no es posible llegar, ¿no? Y lo mismo con las fichas rojas, si intentan llegar hasta acá, pues esta ficha azul termina llenando este lugar y entonces ya no pueden pasar. Entonces esos son los subtableros y pues las órbitas, ¿no? Ajá. Entonces pues el gran resultado es que el grupo de reetiquetados, para entender el grupo de reetiquetados, uno simplemente necesita poder conocer las órbitas y los subtableros, porque básicamente cada órbita y cada subtablero es como su propio jueguito. Juegan entre ellos y así, ¿no? Entonces eso queda dicho algebraicamente como que el grupo de reetiquetados de K fichas en G pues es el producto de los grupos de reetiquetados de cada subtablero con la cantidad de fichas que tiene cada órbita, ¿no? Entonces está bueno. Más aún, pues si la cantidad de fichas es menor que n-1, o sea, si hay más de un espacio vacío, se puede hacer todo. Cada subtablero, cada órbita puede reacomodarse como quiera. Entonces, básicamente el juego del 15 puzzle en general se reduce a conocer las órbitas, y ya simplemente si la órbita puede hacer lo que sea, entonces simplemente el 15 puzzle se puede hacer siempre y cuando no pidas que fichas en diferentes órbitas cambien de lugar, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, para conocer las órbitas, es entender los reetiquetados
y por lo tanto es entender las configuraciones etiquetadas que se pueden alcanzar. Entonces sí hay forma de conocer las órbitas. Me costó mucho trabajo y es una demostración de 5 páginas y es muy tediosa. No la quieren leer, pero se puede, ¿no? Se puede describir cómo son las órbitas. Y básicamente es eso, ¿no? Pelearse con la cantidad de espacios vacíos y con el hecho de que puedan las fichas llegar a un lugar donde puedan intercambiar posiciones, ¿no? Esta es la descripción, pueden ver que es muy técnica. Quédense con que no es computacionalmente terrible, entonces una computadora lo puede hacer de forma bastante razonable. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque de esto no va mi tesis, todo esto fue un paréntesis enorme en mi tesis. Yo quería jugar Policías y Ladrones. Policías y Ladrones es un juego de evasión-persecución. Básicamente tienen una gráfica y tienen un policía bueno y un policía malo, y pues se preguntan si el bueno puede atrapar al malo, ¿no? Si se lo puede comer. Entonces pues eso, ¿no? Yo quería entender eso. Entonces pues la mejor, la forma en la que normalmente esto se estudia pues es preguntándose por la menor cantidad de policías que sí pueden capturar. En la trayectoria pues sí se puede capturar porque pues el policía nomás sigue al ladrón y eventualmente lo arrincona y se lo come. En un ciclo no. En un ciclo no se puede porque pues el ladrón podría moverse en el otro sentido siempre, ¿no? Como alrededor de una jardinera cuando estaban en el kinder, ¿no? Pero pues 2 policías sí pueden, se acercan así en direcciones opuestas. Y pues ahí ya pueden ver como dos policías sí pueden capturar en el ciclo, ¿no? Entonces pues Policías y Ladrones en gráficas de fichas. Pues estoy jugando en la gráfica de fichas, entonces no me interesa capturar a un ladrón en la gráfica, sino que me interesa capturar a una posición de varias fichas en la gráfica, ¿no? Entonces pueden pensarlo como varios ladrones, pero los quiero capturar todos al mismo tiempo y con el mismo equipo de policías, ¿no? Entonces aquí los policías rojos quieren capturar a los 3 ladrones al mismo tiempo, ¿no? No me sirve si un policía rojo captura a y los otros 2 azules capturan a los otros 2. No estoy capturando. El mismo equipo tiene que capturar a todos los ladrones, ¿no? Entonces, pues Policías y Ladrones en gráficas de fichas. Pues otro pedazo de mi tesis pues es ver que la cantidad de policías que ustedes necesitan para capturar en la trayectoria, o sea, como en una situación como la que les acabo de mostrar, pues es la misma que ustedes necesitan para capturar en el cubo, ¿no? En el cubo combinatorio. O sea, si ustedes tuvieran policías en las esquinas de un cubo de dimensión n, ¿cuántos policías necesitan para capturar? Pues resulta que eso, ¿no? El techo de la mitad. Es básicamente como la mitad, nada más que va como desfasado, ¿no? O sea, va subiendo de 2 en 2 y pega el brinco en la cantidad de fichas pares. Entonces, para capturar a un ladrón, o sea, para un equipo de un ladrón, de una ficha, pues necesito un policía, porque nada más lo arrincono. Para capturar a 2 policías simultáneamente necesito 2 policías. Para capturar a 3 ladrones simultáneamente necesito 2. Para capturar a 4 necesito 3. Para capturar a 5 necesito 3 y así va. De cada 2 suben 1, ¿no? Entonces pues todo esto viene a una conjetura. No lo sé, no lo pude probar. A lo mejor si le hubiera echado más ganas, pero pues ya ahí quedó. Básicamente como las fichas se dividen en órbitas y están en sus subtableros, como que solamente necesita es como que cada subtablero es un eje. O sea, si el ladrón mueve una ficha, yo sé en qué órbita lo movió, y entonces como que solamente necesitaría preocuparme por responder en esa órbita, ¿no? Entonces es un poco como si fuera un cubo, o como si fuera una trayectoria. Entonces la conjetura es que para capturar K fichas en la gráfica G, pues necesito tantos policías como la suma de la cantidad de policías que necesite para capturar en cada órbita, más 1 sobre 2, o sea, como la trayectoria o como el cubo, ¿no? Entonces, la idea es que quizá se puede, así como el 15 puzzle se puede reducir a entender las órbitas, yo creo que también entender policías y ladrones en gráficas de fichas se reduce a poder resolver policías y ladrones en cada órbita, ¿no? Y ya. Muchas gracias. ¿Hay dudas para el expositor? Sí, Muchas
gracias, estuvo muy interesante. Cuando hablas del 15 puzzle, mencionas que hay 6 escenarios, digamos, finales. Es 13, 14, 15, 15, 13, 14, etc. Bueno, en primer lugar, hacer la observación que hay tantas posibilidades como elementos en el grupo simétrico de orden 3, ¿verdad? Sí, así es. Aquí, discúlpame si no tengo la terminología más adecuada, vaya, no la vaya a regar. Me llama la atención que los 3 escenarios en los que puedes tú resolver el problema son precisamente aquellos que están en la órbita del triciclo, y que los otros 3 casos en los que se trata de un elemento de orden 2, si me permites la expresión, esos son los que resultan imposibles para resolver. Entonces, ¿hay algo ahí? Sí, no, completamente. O sea, cuando la gráfica es bipartita, el grupo de reetiquetados de la gráfica es el alternante, o sea, el de las permutaciones pares, ¿no? Entonces, tal cual, me gustó mucho ese extracto, porque la gente sin saber lo que es un grupo, sin saber lo que es un grupo alternante, solitos llegaron a escribir el grupo de permutaciones de 3 elementos, y a darse cuenta que estos 3 sí se pueden y estos 3 no se pueden, y los que sí se pueden son los del alternante, son los de las permutaciones pares. Entonces, está muy padre ver cómo la gente hacía matemáticas en el periódico sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Yo sí me acuerdo de haber jugado con eso, y era precisamente cuando te quedaban 2 pegaditos, digamos que fuera lo que tú acabas de mencionar, es ahí donde truena. O sea, porque no faltaba la curiosidad de empezarle a sacar las fichas y moverle, y si lo dejabas justo así, ya no podías resolverlo, ¿no? Sí. Por eso también me gusta mucho esa versión original del juego, en donde las fichas no estaban agarradas, ¿sí? Porque uno tenía la posibilidad de ponerse una configuración que no puede resolver. Muchas gracias. Sí, no, al contrario. Compañero. Sí. Mencionaste al principio que esta exposición fue de una parte de tu tesis, ¿no? Y sí. También que, bueno, empezaste con gráficas y luego salieron de manera tal vez inesperada los grupos de homotopía. Entonces yo quería preguntar si en este trabajo o en toda tu tesis salen otras herramientas de otras ramas de las matemáticas que en un principio dirías, ¿cómo es que sale esto si empezamos con gráficas? Pues este es el caso más sorprendente, ¿no? Porque este es como una cosa de topología algebraica o algo así, que uno no se espera así que tan fácil vaya a salir aquí en gráficas. En otras partes de mi tesis, por ejemplo, encontré una caracterización de las gráficas de fichas estructural, ¿no? Entonces, en lugar de decirte como la gráfica de fichas son todos los subconjuntos de tamaño k y son adyacentes cuando puedes mover una ficha de acá a acá para esto, más bien te dije, una gráfica de fichas es una gráfica en la que puedes encontrar como subconjuntos de vértices, de forma que las adyacencias entre estos subconjuntos funcionan de esta forma, y eso utiliza teoría de diseños. Pero pues claro, eso es combinatoria, ¿no? Entonces no es tan no es una conexión tan loca, ¿no? Pero no, esta es la conexión con otras ramas de las matemáticas, yo creo que más interesante. Esa es mi tesis. Gracias. Sí, bueno, justo un poco relacionado con la pregunta que te hizo él anteriormente, había visto un trabajo ya hace tiempo donde hablaban de la solución del 15 puzzle, solo hablando del grupo de permutaciones. Entonces, pues mi pregunta era si, ¿sabes si cuando los matemáticos atacaron ese problema lo hicieron usando teoría de gráficas o anteriormente solo usaron herramientas, digamos, de teoría de grupos y ya después se estudió con teoría de gráficas? Y también, pues, ¿qué ventajas tendría utilizar también teoría de gráficas para estudiar el problema y no solo hacerlo con el grupo alternante, por ejemplo? Sí, entiendo que siempre, o sea, originalmente sí se pensó más como, o sea, en lo que hicieron Johnson y Story, que fueron los primeros que lo resolvieron, o sea, lo pensaron más como un problema de permutaciones, ¿no? O sea, precisamente como que en vez de decir, son caminos cerrados, pensaron más bien como, son transposiciones, cada vez que mueve el espacio vacío son transposiciones. Pues yo creo que esto es un poco una justificación de por qué es interesante pensarlo desde el punto de vista de la teoría de gráficas, porque a mí lo que se me hace más interesante de esto, que es como quizá la aportación original de lo que yo hice,
es el hecho de que uno no necesita realmente tener las configuraciones etiquetadas. Si uno va recordando el movimiento que va haciendo, si define estos movimientos subyacentes, estas funciones, lo puede hacer en la gráfica de fichas sin etiquetar. Entonces eso es más general, ¿no? Porque ya no necesitas poder diferenciar a las fichas. Este es un grupo que es intrínseco de tener fichas en una gráfica, ¿no? Entonces, pues yo creo que este enfoque está interesante para la teoría de gráficas, o sea, en particular como si te interesa como ponerle fichas a una gráfica, porque precisamente como que te dice, no necesitas entender todas las fichas en toda la gráfica al mismo tiempo, porque naturalmente se divide en cachos. Y entonces si entiendes bien estos cachos, a lo mejor puedes pegar lo que hagas para entenderlo todo. Entonces, potencialmente, este enfoque podría servir para reducir varios problemas, ¿no? en gráficas con fichas. Entonces, pues eso. Gracias. Hay más Padrísimo. Ay, gracias. El juego de la topología y las gráficas, a mí no me parece sorprendente. Sí, no estoy de acuerdo. O sea, todo el tiempo están jugando, ¿no? La no planaridad de las gráficas. Y luego se regresa de gráficas a otros resultados topológicos, pero a mí como que me causa curiosidad. Johnson y Story son casi contemporáneos de Poincaré. Entonces me hubiera sorprendido mucho si la solución inicial tuviera que ver con grupos de homotopía, y más bien como que la pregunta, ¿sabes como cuándo le empezaron a meter el sabor topológico a estos problemas? Pues la primera persona que dijo grupos de homotopía fue Wilson en el 79, 74, una de esas dos. Fue él, y él ya dice así como esto es un grupo de homotopía en la gráfica, ¿no? Sí, fue ahí, fue casi 100 años después. Pero sí, tienes razón, es una observación muy interesante. O sea, cuando resolvieron el 15 puzzle originalmente, los grupos de homotopía a lo mejor no existían o apenas se habían inventado, ¿no? Entonces, sí, claro, naturalmente no tenía la gente la idea de este grupo de caminos cerrados, ¿no? Y si sí queremos leer tu cálculo de las órbitas. ¿Sí quieren qué? Tu cálculo de las órbitas. Me pueden mandar mensaje, les paso mi tesis con mucho gusto. Leanla, van a ser la primera persona, yo y mi asesor, que la han leído. Si acaso la asesor. Y yo no la leí tanto. Sí, pero también estoy de acuerdo, o sea, la interacción entre gráficas y topología algebraica no es sorprendente, ¿no? O sea, para uno definir... Sí, es sorprendente. O sea, sí, pero es conocida, ¿no? O sea, no es el único lugar en donde pasa y... o sea, cuando uno quiere como contar los hoyos en grupos de homología o así, le dibujas una gráfica encima, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Mario. Nomás o sea, así como agarras, bueno, abarcas los casos de las configuraciones irresolubles del 15 puzzle con lo que hiciste, porque tu chance y mejor y cómo podrás abarcar, por ejemplo, cosas como las configuraciones irresolubles de un Rubik. No estoy seguro. Es que ahí estás, o sea, ¿qué piensas como las fichas del Rubik, como las caras, así el cuadrito rojo? Le agregas otro chiste que eso es la rotación de las... Ajá, porque según yo tendría que ser de las no las piezas, sino en sí los cuadritos, pues las caras. Ajá. Porque pues justo las situaciones en las que se vuelve resoluble es cuando tienes ciertas rotaciones de las caras que no se pueden alcanzar de otro modo, ¿no? Sí. Entonces no sé si piensas como cada sticker como una ficha, lo que pasa es que los movimientos del Rubik ya no son como estos movimientos, ¿no? Porque mueves muchísimas fichas al mismo tiempo. Entonces tendrías que pensar, cosa que hago en mi tesis, en gráficas de fichas en donde permitas que más de una ficha se mueva al mismo tiempo. Y hacer esto ahí, quién sabe, o sea, a lo mejor teóricamente funciona, pero calcularlo, sí, porque está muy complejo. Según yo sí son muchas configuraciones. Suena a un tipo de problema, porque además el Rubik tiene así como famosamente como una cantidad de configuraciones increíble, ¿no? Entonces, o sea, según yo sí se sabe, creo, la cantidad de configuraciones irresolubles, y si es un número, o sea, monstruoso. Por eso como que la combinatoria no me suena como a la herramienta ideal, porque como que la combinatoria como que sí lo va a querer dibujar todo y entender todo. A lo mejor como que ahí es donde truena y como que sí es más, empieza a ser más eficiente hacer álgebra, ¿no? Para entenderlo como más en abstracto.
Pero quién sabe, estaría interesante algún día. ¿Más dudas? Por ejemplo, yo no entendí cuando bueno, encontraste como un subgrupo normal y después lo cocientas con otro. ¿Eso para qué nos sirve? Pues es como una observación. El grupo de reetiquetados de la gráfica, eso no lo utilicé. Eso son observaciones, el hecho de que el grupo de reetiquetados de la gráfica es por un lado un cociente del grupo de homotopía. Entonces lo obtienes así, cocientando los caminos cerrados en la gráfica de fichas que permutan las fichas de la misma forma, ¿no? Que después de hacerlo obtienes la misma reconfiguración de las etiquetas. Ese es el subgrupo normal. Pero es un cociente del grupo de homotopía y por otro lado también es un subgrupo del grupo simétrico de las fichas que tienes. Entonces es como que está en... O sea, el grupo de reetiquetados de la gráfica, o sea, es por un lado está contenido en el simétrico, pero además es un cociente del grupo de homotopía, ¿no? Con algo. Entonces es como... Cuando tienes un grupo siempre es interesante entenderlo como el cociente de algo más o como subgrupo de otra cosa, ¿no? Entonces, pues, no lo utilicen. ¿Alguna última duda? Le agradecemos entonces de nuevo, Bruno.